Crear un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados nuevamente con Legis, con estos espacios que Corferias nos ha dado para hacer los lanzamientos de nuestras novedades en literatura jurídica. En el día de hoy vamos a hacer la presentación del libro Derecho Contencioso Electoral, cuya autora es la doctora María Andrea Calero Tafur, y ella ha invitado a el doctor Antonio Aljure, quien es árbitro y profesor universitario y nos va a hacer la presentación del libro. A continuación los dejo con José Antonio Correa, quien es gerente general de Legis Información y Soluciones y quien va a hacer la presentación de los panelistas. Así que bienvenidos y que disfruten mucho de este espacio. Gracias, María José. Muy buenas tardes para todos. En esta tarde nos une un evento sumamente importante, el lanzamiento del libro Derecho Contencioso Electoral, como lo manifestaba María José, en el marco de la 33ª Feria del Libro. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos hoy en un evento tan importante en el lanzamiento del libro Derecho Contencioso Electoral de la doctora María Andrea Calero Tafur. Esta obra fue presentada a Legis dentro de la alianza establecida con el Centro de Estudios de Derecho Procesal, CEDEP, centro de pensamiento que tiene como propósito consolidar un espacio abierto, disruptivo y dialéctico de investigación y desarrollo de la construcción del conocimiento en derecho procesal. Como editores de un sello tan importante en Legis, más de casi 70 años, en el mercado nacional e internacional, libros como hoy presentamos, permiten que este Fondo de Literatura Jurídica de Legis renueve con esto un compromiso en la difusión del pensamiento jurídico colombiano de vanguardia. Este libro proporciona al lector las herramientas necesarias para aproximarse desde la perspectiva práctica y teórica al litigio electoral, incluyendo la actualización que hizo la Ley 2080 del año 2021. Podemos decir sin equivocarnos que estamos frente a un aporte importante al Estado de Derecho, porque la publicación que lanzamos hoy al mercado explica cómo funciona el medio de control electoral, que es esencial para la garantía de los principios y valores democráticos. La doctora María Andrea Calero Tafur es abogada de la Universidad de Rosario, especialista en Derecho Procesal y magíster en Derecho Administrativo de la misma universidad. Es profesora de pregrado y posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario en las cátedras de Derecho Procesal Administrativo y Control Público. Es además consultora, asesora, litigante en asuntos de derecho público, administrativo, constitucional y electoral, y además trabajó durante varios años como magistrada auxiliar del Consejo de Estado y es asociada en diferentes firmas de abogados. Es árbitro además de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, de Cali y de Bogotá. También hace parte activa de la lista de secretarios de este último. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ICDP, y del Centro de Estudios de Derecho Procesal, CEDEP. Agradecemos igualmente al doctor Antonio Aljure, autor también de esta casa editorial, quien hará la presentación del libro. El doctor Aljure es abogado de la Universidad de Rosario, especializado en Derecho Internacional Público de la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, y estudios de Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II, Panthéon Assas. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y es decano de la Facultad de Jurisprudencia entre el 2011 y el 2015.
Es profesor invitado en el área de Derecho Internacional en la Universidad Externa de Colombia y en la Universidad de los Andes en Bogotá. Sin más preámbulos, reitero en nombre de Legis nuestros más sinceros agradecimientos y los invito a seguir atentamente el desarrollo de este lanzamiento. Una muy buena tarde para todos y que disfrutemos este espacio tan interesante. Buena tarde. Perdona, creo que Antonio está en mute. Ahora sí, ¿me oyen? Perfecto, gracias. Entonces no me escucharon la primera media hora de lo que dije. Bueno, entonces voy a... Buenas tardes a todos. Un saludo especial a la doctora María Andrea, autora del libro, al doctor Currea, gerente de Legis, a la gente de Legis, en especial a la doctora Penén, con quien ya nos saludamos, a la gente del CEDEP que nos escucha y obviamente felicitaciones a los sellos editoriales y a la doctora Andrea por este libro. Hablar de derecho electoral tiene una connotación particular porque yo creo que es uno de esos derechos de nicho, es decir, que muy pocas personas saben derecho electoral. Pero, por otro lado, es uno de los derechos más trascendentes en la organización social y política de un país, porque ni más ni menos es el que regula el deber ser, el derecho de la democracia, tanto representativa en la parte que de ellos podamos tener, como en la democracia participativa. Porque, como se sabe, uno de los atributos de la soberanía del Estado es precisamente darse su propia organización. Y darse su propia organización en un sistema como el nuestro es el establecimiento de un sistema democrático con representación y con participación de la ciudadanía. Entonces, ven ustedes el contraste en que hay muy pocos especialistas en la materia, pero tiene una trascendencia enorme en el país. Hablar de un libro es hablar de su autora y hablar de una autora es hablar de su libro. Además de lo que ha dicho el doctor Currea sobre la doctora María, yo he podido apreciar a lo largo de su parábola vital tan corta como brillante, que es una persona muy seria en el manejo de sus actividades profesionales. Desde que fue estudiante mía de Derecho Internacional Privado, después como monitora y profesora asistente de la misma materia, después fui su director de tesis en la maestría en la Universidad del Rosario y he tenido oportunidad de que me acompañe en diversos arbitrajes. Y he apreciado en ella, en primer lugar, una confiabilidad absoluta, es decir, uno puede estar tranquilo de que si María tiene algo a cargo, lo desarrolla en tiempo oportuno y con calidad. Además, una investigadora de los puntos que puedan tener dudas o de los que surjan dudas hasta llegar a la solución más correcta. Todo eso sumado con una buena voluntad incesante y un don de gentes que adorna su personalidad. El libro refleja la calidad de la autora como tal. Este libro, en, podría decirse, 27 capítulos que ya ha numerado, pues le ha puesto una numeración con un título y 133 páginas. Al leerlo, para mí, puedo desprender unas características de su lectura que aparecen a lo largo de toda la obra. En primer lugar, ese libro tiene la característica de la completitud. Esta palabra que no es de mucho uso, si es correcta, y destaca o refiere a la calidad de lo completo. ¿Y por qué digo eso? Porque la doctora Calero, a lo largo del libro, se ocupa hasta el capítulo 10, y lo voy a decir con una licencia, de algo que podría ser sustancial,
y a partir del 10º se ocupa de la parte estrictamente procesal, porque no existe libro de derecho procesal que no acompañe un derecho sustancial. A nadie escapa que el derecho procesal es inescindible del derecho sustancial. Entonces, ese libro tiene esa característica de la completitud, y esa completitud además va aparejada con el planteamiento de los problemas más significativos en el derecho electoral y en el procedimiento electoral, acompañado con la jurisprudencia pertinente. Entonces, eso hace que quien se adentre en el libro de la doctora Calero, pues va a encontrar el panorama completo de lo que dice su propio título. Es decir, el título, como un faro, no deja de iluminar ninguno de los aspectos de ese derecho electoral. Otra virtud del libro es la concisión. Al ser de 133 palabras, he encontrado que la doctora Calero hace economía de palabras en el sentido de decir lo que toca, es decir, plantea el problema y da la solución o dice cuál es, como se llama, el estado del arte. Esa virtud de la concisión ahorra palabras y además acompaña con un halago de frescura al lector porque le permite adentrarse sin problemas en el libro y además pasearse por sus páginas. Una tercera característica que encontré en el libro fue la perfecta hilación, entendida como la trabazón o la sucesión consecutiva y lógica de las ideas para llegar desde lo más elemental o lo básico, que son los actos que son susceptibles del contencioso electoral, que es la piedra angular, hasta llegar a los efectos de la sentencia. Eso en una perfecta concatenación de ideas que lo hacen a uno ir hacia el final del libro o devolverse hacia el otro lado, escalando siempre en una meta volante cierta, consecutiva y que obedece a una lógica. Esas características me hacen afirmar que este libro es un verdadero vademecum, entendido como un libro corto con economía de palabras que contiene las bases fundamentales de una materia con las definiciones y con la jurisprudencia. Es decir, desde ese punto de vista, que es el propósito inicial y general y básico de un libro, ha sido satisfecho por la doctora Calero. Pero desde luego vamos a adentrarnos también en lo más significativo del libro. Y para eso he escogido algunos temas que trata ella a lo largo del libro y en los que en todos, como he dicho, se repiten esas virtudes de la concisión, el acompañamiento jurisprudencial y la ubicación dentro de la numeración que tiene ella del número 1 al número 27. Empieza por lo elemental y esto en materia electoral es la piedra angular, el arco toral del derecho electoral y es nada más y nada menos que la diferencia entre el acto electoral y el acto de contenido electoral. Esta es la primera pieza para cualquier persona que se adentre en el derecho electoral. El acto electoral obedece a el desarrollo de la función electoral y es el reflejo de la democracia participativa, mientras que el acto de contenido electoral es en sí mismo un acto administrativo, pero que se refiere a un tema electoral. Esa diferencia de naturaleza, nos cuenta la doctora Calera desde el comienzo, hace que tan solo 4 actos que ella refiere en su libro son susceptibles del procedimiento contencioso electoral y ellos son actos precisamente electorales, mientras que los otros están fuera del ámbito de ese contencioso electoral por ser actos administrativos, es decir, son actos que manifiestan la voluntad de la administración, pero que se desarrollan
por la función administrativa, más no por la función electoral. Entonces, el primer capítulo o el capítulo relativo al medio control de la nulidad es fundamental porque los 4 únicos actos electorales, por lo menos allí descritos en la ley y reflejados en el libro, que son susceptibles del control electoral, son los actos de elección popular que obedecen a la democracia directa, los actos de llamamiento, que son más un reflejo de la democracia directa, como proveer curules para vacancias temporales o definitivas. Elección por cuerpos colegiados, que esto ya es un reflejo de la democracia indirecta, por ejemplo, la elección de procurador y de fiscal. Los actos de nombramiento, esos actos de nombramiento tienen la particularidad de que pueden ser algunos actos electorales y otros de contenido electoral, pero al efecto de nuestra ley, como lo destaca la doctora Calero, son susceptibles del medio de control de nulidad electoral o del proceso electoral como tal. Y entonces esos son los 4 actos. Eso significa que en esa piedra angular con la que arranca el libro no son susceptibles del control electoral o del proceso electoral los actos del Consejo Nacional Electoral o de la Registraduría del Estado Civil. Ejemplos de actos de contenido electoral, pero que no son electorales, podemos citar los parámetros para una elección o el otorgamiento o la eliminación de personerías. Entonces, ven ustedes cómo comienza y el que quiera entender el libro y adentrarse en el derecho electoral debe comenzar entonces por el entendimiento de este capítulo. Nota destacada en un capítulo que es el capítulo 3 de la doctora Calero, es el manejo de los conceptos de la nulidad electoral y de la pérdida de investidura. Y allí hace la perfecta distinción entre los dos para decir que la nulidad electoral se refiere a un control objetivo del juzgador en que ve si ha habido una infracción de una norma superior, es decir, en alguna licencia uno podría decir que se ve una responsabilidad objetiva, porque es un control de legalidad. Pero, por otro lado, en la pérdida de investidura se hace un juicio de un comportamiento subjetivo del elegido y es un procedimiento sancionatorio. Y como en Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva, el juzgador tiene que hacer un juicio de valor. Trae en este capítulo, por ejemplo, lo relativo al profesor Mocus, que una sala de pérdida de investidura, por ejemplo, detectó, o no detectó, sino juzgó que no había inhabilidad electoral y unos días después la sección quinta produjo la anulación electoral de la elección del doctor Mocus. Después hubo una tutela que favoreció al profesor Mocus y otra que restableció las cosas a su cauce. Esto para entender a veces cómo se pueden entreverar la nulidad electoral con el proceso de pérdida de la investidura. Pero no contento con esto, la doctora Calero en otro capítulo nos hace otra distinción que es valiosísima y es la nulidad electoral con la pérdida del cargo. La nulidad electoral mantiene su naturaleza de ser un control objetivo de una norma superior frente a la norma que se demanda. Pero la pérdida del cargo, que se confunde con la pérdida de investidura, se parecen, es decir, la pérdida del cargo y la pérdida de investidura, en el sentido de que ambos son procesos de juzgamiento de un comportamiento subjetivo. Pero en la pérdida del cargo, su trámite, curiosamente, se lleva a cabo por el procedimiento de la anulación electoral. Entonces, entender también estas figuras que uno oye todos los días en la prensa, pero que tienen aspectos comunes, pero diferenciaciones, es muy importante
para continuar con el estudio del derecho electoral y de este libro en particular del contencioso electoral. En el capítulo quinto me llama la atención lo que es relacionado con la procedibilidad en materia electoral. ¿Por qué? Porque al final del capítulo la doctora Calero llega a la conclusión, a partir del estudio jurisprudencial, de que no es posible exigir el agotamiento de procedibilidad de que trata el parágrafo del artículo 237 de la norma superior de la Constitución. A pesar de que hay un mandato en ese sentido, en la práctica, la no unidad de criterio al respecto ha hecho o ha tenido el efecto práctico de que no se tenga en cuenta, por lo menos en estos momentos. En materia de caducidad, no elude en la dificultad, porque como ella misma dice en el libro, decir un término de caducidad pues no tiene ninguna gracia y además es materia de todas las ramas del derecho. Acá la dificultad está, como siempre, porque esto es común, desde cuándo se cuenta el término de caducidad de esa acción que vamos a llamar un medio de control de nulidad electoral. La primera característica es que el legislador extendió de 20 días que había en el Código Contencioso a 30 días ese plazo. Y entonces dice que las elecciones que se declaran en audiencia, los 30 días se declaran, se cuentan desde el día siguiente a el cierre o a la ocurrencia de esa audiencia. Pero cuando se trata de un nombramiento o no se hace la declaración en audiencia pública, el conteo se hace desde la publicación del acto correspondiente, que también es una sutileza que hay que tener en cuenta como tal. Los actos de confirmación, como por ejemplo los actos de notarios o los que se hacen para la rama judicial, se cuentan desde el día siguiente a el acto de confirmación. Entonces, estas precisiones son muy importantes porque muchas veces en la caducidad, que es procesal, se puede jugar la suerte de un derecho sustancial. En materia de la legitimación electoral, nos saca a todos los que estamos acostumbrados más al derecho privado o al derecho público con un interés particular de personas, con los conceptos fundamentales de que la legitimación en la acción electoral reside en cualquier persona, es decir, es una acción o un medio de control típicamente popular y que por pasivo, en este mismo medio de control, se tiene al elegido, pero se permite la intervención en el trámite de las autoridades que han intervenido en la expedición del auto. Punto interesante de esto, y por eso también lo traigo a colación, es el hecho de que la doctora María Andrea estudia el problema de que sí el propio elegido puede ser el actor de una demanda para este medio de control y llega a la conclusión, tanto por remisión al CGP, en que pide que en la remisión se tenga en cuenta la naturaleza del proceso, de los procesos que trata el CEPACA, como por el principio de universalidad que dice toda persona sin excepción, llega a la conclusión de que el propio elegido puede ser actor del medio de control para efectos de la legitimación electoral. En materia de intervención de terceros también hace un análisis muy interesante porque en la intervención de terceros el CEPAC autoriza la intervención de los terceros. Entonces ese tercero puede ser coadyuvante cuando apoya la demanda o puede ser un impugnador cuando apoya al demandado. La ley le exige, y lo comenta la doctora Calero, que esté trabada la litis. Y después de varios pronunciamientos jurisprudenciales y consideraciones, pues se llega a la conclusión, como afirma el libro, que el tercero tiene dos limitaciones en su actuación. Puede, es decir, no puede ir contra el derecho de la persona que, digamos, que defiende, ni puede disponer del mismo derecho, porque
de todas maneras, o en todo caso, se estaría en violación de la naturaleza misma de la intervención por coadyuvancia o por impugnación. De manera que en esto también pues hay un capítulo muy interesante. También en este punto resuelve el problema de si puede pedir pruebas que con las limitaciones que acabo de anotar y que se plasman en el libro, pues obviamente la respuesta es positiva para efectos del tercero. En materia de la anulación electoral, vuelve la doctora Calero a darnos definiciones precisas que ayudan a la comprensión del derecho electoral y sin las cuales sería, contrario sensu, imposible entender el concepto mismo de lo que de allí se trata. Entonces, ella hace la definición de lo que es una calidad, una inhabilidad, una incompatibilidad y un conflicto de intereses. Entonces, califica lo que conceptualmente es la calidad que debe tener una persona como las condiciones que se le exigen para desempeñar el cargo. Es decir, la calidad es previa a ocupar un cargo. La inhabilidad es una prohibición para acceder al cargo. Luego es previa a la ocupación o al desempeño del cargo. Y por ser previas, entonces precisamente deduce y lo plasma el libro que la violación o la infracción de la calidad, sea por carencia o por deficiencia, arrastra o conlleva o implica a la nulidad electoral, tanto en la calidad como en la inhabilidad. Pero sigue adelantando el libro el concepto de incompatibilidad y nos dice la doctora Calero que en la incompatibilidad se le prohíbe a la persona que desempeña el cargo desempeñar o ejercer determinada actividad que, como su nombre lo indica en el español general, pues no concurre o no cabe con el propio desempeño de su cargo. Por eso aquí en la incompatibilidad no se genera anulación como sí se genera en la ausencia de calidad o en la infracción del régimen de inhabilidades. Nos define también la doctora Tafur el conflicto de interés y en el conflicto de interés, para diferenciarla de todas las demás figuras, es la situación en la cual la persona que desempeña el cargo hace pública una manifestación de su posición personal o su interés particular frente a determinada decisión que debe tomar para que sus propios pares tomen la decisión de separarlo del cargo o de que en un caso particular no pueda intervenir. Ven ustedes cómo en estos cuatro conceptos está la clave del entendimiento de muchos aspectos del derecho electoral: calidad, inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses. En ese mismo capítulo lo cierra la doctora Calero con la revocatoria del cargo. En este caso, en particular, estamos hablando de la doble militancia. Y cuando se prueba la doble militancia, la sanción que prevé la ley es la revocatoria de la inscripción del candidato. Tiene que ver con la participación simultánea en dos partidos o movimientos políticos, de donde ella deduce, después de hacer el análisis correspondiente de la norma legislativa y de la propia jurisprudencia, pues cómo arriba a esta conclusión que les acabo de mencionar. En materia del trámite de la demanda electoral, también seleccioné esta parte o este capítulo porque es importantísimo destacar que creo que es el único caso, me atrevo a decir, en que la Constitución se ocupa de darle un plazo a un procedimiento. Y se ocupó precisamente, y tal vez por lo que decía al comienzo, por la trascendencia del derecho electoral, en decir que el proceso electoral tiene un plazo de 1 año para ser fallado y que si es de única instancia será tan solo de 6 meses. Es un caso único
y digamos que llama la atención porque generalmente una constitución no se ocupa de un plazo, de un proceso en particular, pero sí refleja la trascendencia del derecho electoral cuando el constituyente se ocupó de ello. Y tan importante sigue siendo que además la ley dice que el plazo máximo para repartir un negocio en materia electoral es de un día. Y fuera de eso, que el plazo máximo para admitir la demanda es de 3 días. De manera que la importancia del derecho electoral se refleja en lo expedito que quiere que sea la ley en el tratamiento de estos procesos o del propio proceso electoral. En un capítulo que está como el 11-13 se ocupa de las medidas cautelares. Este tema es polémico en todas las ramas del derecho y siempre tiene el mismo problema, es decir, cómo adoptar una medida cautelar que de pronto sea excesiva, que de pronto el demandante no gane el proceso como uno dice, pero sí que le inflija un daño muy grande al demandado. Al final del análisis normativo y de la jurisprudencia, la doctora Calero primero nos precisa que al contrario de los procedimientos ordinarios, en las medidas cautelares la decisión la toma la sala o la sección, no el ponente. También es un reflejo de la importancia y de la delicadeza del derecho electoral, porque es un cuerpo colegiado, más no un juez judicial, el que toma la decisión. Y nos trae la conclusión, la doctora Calero en su libro, que la medida cautelar se puede adoptar cuando se puede precautelativamente inferir que ha habido una violación o infracción de la norma superior con el simple hecho de la lectura de la demanda y de la lectura de la norma superior. Pero hay una vía que es algo indirecta, aunque no del todo, que permite llegar a la misma conclusión, es decir, la adopción de la medida cautelar cuando de las pruebas allegadas al proceso se puede desprender también cautelativamente que ha habido una infracción de la norma superior, pero no escapa a la dificultad de la medida cautelar a la que se enfrenta cualquier juez. Por último, trata la doctora Calero el problema de la prohibición del desistimiento del proceso electoral. Y esta conclusión es lógica cuando uno ve que es una acción popular y que es del máximo interés porque es el reflejo del principio democrático. Entonces, en el capítulo hace una distinción perfecta para decir, no se puede desistir, significa que una vez trabada la litis, el accionante no puede desistir. Pero eso no significa que sí pueda retirar la demanda. Y se puede retirar la demanda hasta antes de trabarse la litis. Luego distingue precisa y conceptualmente el desistimiento que está prohibida con el retiro que está permitido como principio general del derecho procesal. Todo esto para concluir con los efectos de la propia sentencia. Me llamó la atención porque acá en el derecho público y en el derecho electoral, pues como siempre sucede con la influencia del derecho privado en el derecho público, los que traemos una concepción o aprendida en la facultad privatista, tenemos siempre en la cabeza que la nulidad retrotrae las cosas al momento del acto que se anula, es decir, los efectos de la nulidad son ex tunc, hacia atrás. Pero acá, en el derecho electoral, el principio general, y aparece en una sentencia de unificación, es que los efectos son ex nunc, hacia el futuro. Pero a pesar de que esa es la regla general, la doctora Calero no deja de afirmar en su libro que hay providencias de las altas cortes en que han dicho, y esto también es propio de las otras ramas del derecho en materia de nulidad, una especie de principio general en que se pretende, por economía procesal, tratar de preservar los actos del pasado que no están afectados, vamos a decirlo, directamente
por esa nulidad. Pero eso no quita que la regla general sean los efectos hacia el futuro de esa nulidad. En conclusión, es un libro conciso, es un libro completo, es un libro que ahorra palabras, es un libro que califico de vademecum y es un libro que refleja la calidad profesional y augura los éxitos futuros de la doctora Calero. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Aljure. Bueno, quiero aprovechar este momento después de la magnífica intervención del doctor Aljure, primero para dar unos agradecimientos y segundo para contarles y compartir con ustedes lo que fue mi experiencia de haber escrito este libro que hoy tienen a su disposición. Empiezo entonces por darle muchas gracias a Legis por haber creído en este proyecto. Y dentro de Legis especialmente, o especiales agradecimientos a las doctoras Marta Penén y a la doctora María José Molano por estar siempre pendientes de la evolución de la obra antes y después de su publicación. Gracias también al Centro de Estudios de Derecho Procesal, al CEDEP, por su apoyo incondicional. Gracias también a la Universidad del Rosario, mi casa de estudios, y al Consejo de Estado, lugar en el que desde la práctica me formé en el derecho electoral. Gracias al doctor Alberto Yepes Barreiro por el generoso prólogo de la obra y al doctor Antonio Aljure Salame por la insuperable presentación que acabamos de recibir. Gracias también a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, a mis estudiantes, porque sin ellos esta publicación pues no habría sido una realidad. Hoy les cuento que el derecho electoral es una de mis pasiones, pero debo confesar que llegué al derecho electoral sin proponérmelo. Ahora, cuando conocí el derecho electoral, dimensioné que es una de las ramas del derecho de más trascendencia por el impacto que genera en la sociedad. Es un derecho que debe interesar a todos, a quienes de forma profesional nos dedicamos a él, por supuesto, pero también a los colombianos en general, que no debemos ser indiferentes ante los resultados de unas elecciones cuando creamos que con ello se ha vulnerado nuestro ordenamiento jurídico y sus principios. Es precisamente por eso que el derecho electoral es una de las herramientas más poderosas y de mayor capacidad de transformación entre todas las que tenemos a nuestra disposición. Y es que el adecuado entendimiento del derecho electoral nos obliga a concluir que este es el derecho no de los elegidos, sino de sus electores. Lo que pasa con el derecho electoral son dos cosas. Por un lado, la primera, y es que a pesar de estar ahí para todos, muy pocos lo conocen. Y la segunda, que incluso muchos de los que lo conocen no saben cómo litigarlo, es decir, no saben cómo adecuadamente representar o adelantar una causa ante el juez electoral competente. Y con humildad, pero también sintiéndome muy orgullosa de ello, debo decir que creo que ese es el gran aporte de este libro, porque conocer el derecho sustancial de cualquier materia, en este caso la del derecho electoral, es necesario, pero nunca es suficiente, ya que como bien nos lo recuerda el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quien acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cumplimiento del deber constitucional de colaborar para el buen funcionamiento de la justicia, está en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas para ello. La protagonista del libro, y podíamos extractarlo de lo que nos decía el doctor Aljure, es la nulidad electoral, creada por la Constitución y desarrollada por la ley, especialmente para el control judicial de los actos electorales. Actos que, como bien también lo explicaba el doctor Aljure, no son actos administrativos, ni subespecie de los actos administrativos. Y precisamente por eso el ordenamiento jurídico colombiano diseñó un medio de control especial para un acto que es igualmente especial. El libro se ocupa entonces del concepto de acto electoral, presupuesto para el adecuado entendimiento de su control judicial. Uno solamente entiende las reglas procesales cuando realmente entiende aquello que es objeto de control. También desarrolla el libro todo lo relativo a las causales de nulidad electoral.
distinguiendo las causales objetivas de las subjetivas. Se adentra la publicación en el concepto de legitimación, en el concepto de la caducidad, en el tipo de pretensiones que en el marco de la nulidad electoral se pueden elevar, en las reglas especiales de acumulación a esas pretensiones que le son especialmente aplicables, a las formas de notificación, a las reglas para surtir las audiencias, a la sentencia y, como lo decía el doctor Aljure, a los efectos de las sentencias de nulidad electoral, que muchas veces siguen una regla distinta de aquella a la que estamos acostumbrados. Todo lo anterior con fundamento no solo en la ley, sino en la abundante y muchas veces olvidada o poco conocida jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado. Porque como decimos los abogados, una cosa dice la ley y otra dice la jurisprudencia. Y en este caso hay que conocerlas ambas. Precisamente en este punto quiero contarles que esta obra la escribí de a pocos, durante casi 4 años, concomitantes de esos 4 años con mis últimos 4 años como magistrado auxiliar en la sección quinta del Consejo de Estado. De forma tal que cada vez que el Consejo de Estado profería una decisión relevante desde la perspectiva del derecho electoral, especialmente del derecho procesal electoral, yo iba tomando atenta nota de eso para poder compartirla con ustedes, como hoy tengo la oportunidad de hacerlo en esta publicación. Al tiempo que este libro describe y analiza con todos sus pormenores y con el mayor nivel de detalle a la nulidad electoral, que como les dije, pues es su protagonista, también presenta al lector las diferencias de la nulidad electoral con los demás medios de control del litigio electoral, que son los otros personajes del libro. Es decir, las diferencias entre la nulidad electoral y la pérdida de investidura, la pérdida del cargo, la nulidad simple y la nulidad con restablecimiento del derecho, estos dos últimos respecto de actos de contenido electoral que no electorales, como acertadamente lo explicaba el doctor Aljure. Y al hacerse el cotejo entre la nulidad electoral y estos otros medios de control, el lector adquiere un panorama bastante completo del derecho procesal electoral en general, por lo que esta obra ha llegado, creo yo, enhorabuena, a complementar los títulos de leyes sobre la materia, ya que entre las excelentes publicaciones de la editorial dedicadas al derecho sustancial electoral, se echaba de menos una publicación que abordara esa rama del derecho desde el litigio. Quiero entonces agradecerles a todos por conectarse, por haber compartido con nosotros este espacio y los invito a adquirir la obra que por estos días tiene un descuento especial por su lanzamiento en el marco de la Feria del Libro. Gracias nuevamente al doctor Aljure, a Legis, al CEDEP y María José. Este sería el fin de la intervención. Perfecto. María Andrea, muchísimas gracias por esas palabras de cierre, al doctor Aljure por su intervención profunda, por explicarnos de forma tan estructurada el contenido del libro. Estoy segura que esto va a llamar la atención mucho de nuestros lectores y que se van a animar a adquirirlo. Entonces, pues esa es finalmente la invitación. Agradecerles a todos los asistentes por este espacio que nos regalaron. Esperamos de verdad que lo hayan disfrutado. Y a ustedes dos por sus palabras, por su intervención, por estar en esta casa editorial. Para nosotros realmente es un honor poder contar con publicaciones como las suyas. Y los invitamos a todos los que nos acompañaron el día de hoy a que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos sigan acompañando en los eventos que tenemos programados en esta Feria del Libro. Nuevamente, muchas gracias y me ha encantado tenerlos aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias, chao.